tiempo este live, pero aquí estamos, Exacto. finalmente. Estábamos pues armando como el muñeco, como dicen, y que hace mucho queríamos hacerlo. Y en un live que yo le decía a la persona que es muy bonito y especial porque teníamos como comunicación, como mira, yo creo que por este día o este o aquello. Y de verdad muy contento de que pues hayas aceptado este live con nosotros, que la gente lo está esperando y yo sé que la gente pues estuvo ahí pendiente. No, Luis, créeme que para mí es un honor. Yo 100% agradecida desde el primer día que me dijiste que querías hacer un live conmigo. Te dije, por supuesto que sí, vamos a agendarlo porque para mí es un reencuentro muy bonito con todo ese público que de alguna manera me ha apoyado durante tanto tiempo, contigo que me has apoyado durante Claro, tanto tiempo. Así que gracias infinitas por hacer esto, porque es muy bonito que podamos conectarnos de nuevo con ese público que siempre ha estado allí. totalmente, es así. Y la gente también quiere pues ver qué ha pasado después de, que eso es Sí, muy importante. Pero obviamente todo lo hemos visto también. Pero vamos a bastante hablar de muchísimas cosas en tiempo. este live. Lo primero es que está hermosa, bella, Gracias, mi vida, tú espectacular. también. Gracias. Definitivamente siempre te preocupas por eso y a tu público, que es muy importante. Aparte, queremos, pues estuve investigando, obviamente, que eres actriz, eres modelo, eres animadora, eres Miss, pero aparte de todo eso, ¿qué más tú eres que nosotros no sabemos? Soy una chica muy normal, completamente normal. Me da mucha risa porque las personas en redes sociales o pues lo que yo he mostrado en público es una chica como que siempre está comprometida con sus proyectos, como que es bien exigente con todo lo que hace. Y si es una realidad, Luisette Materán es una mujer que siempre está pues 100% comprometida con cada proyecto que hace, pero muy personalmente pues soy muy familiar, soy muy cariñosa, me encanta compartir los proyectos con las personas que siempre han estado a mi lado, agradecida además con esas personas que siempre me han acompañado. Yo te diría que soy muy disciplinada y que de alguna manera por eso estoy acá y por eso hay personas tan hermosas como tú que me han apoyado durante toda mi carrera y como lo hizo, eso lo dice Wikipedia, Internet dice, Luisa Materán es una Sí. actriz, periodista venezolana, sí soy licenciada en comunicación social, soy 100% soñadora, todo el tiempo me gusta estar imaginando que estoy realizando cosas, me encanta visualizarme en proyectos muy grandes y todavía pues seguimos trabajando, yo siempre digo que me falta muchísimo para terminar de ser esa mujer que quiero construir en algún momento, pero creo que vamos muy bien encaminados. Amén. Así mismo es. Y una preguntita, Luisette, antes de todo este mundo de los concursos, del medio, ¿qué tú hacías antes? O sea, antes de todo esto, porque obviamente te conocemos desde, creo que el Miss Global, que fue a los Ajá, 19 añitos, ajá, pero antes, ¿qué hacía Luisette ya después de ese concurso? Porque fue un lazo un poquito extenso. sí. La verdad es que yo era una chica bastante introvertida. Lo que las personas creen que es Luisette, que creen que soy súper extrovertida, que sí, pues digamos que sí me encanta la televisión, me encanta estar en un concurso de belleza, me encantaban las pasarelas, bueno, me encantan las pasarelas hablando en presente, pero antes de todo eso, yo era una niña bastante introvertida que pensaba mucho era en terminar mis estudios, en culminar mi carrera. Antes del Miss Globe Venezuela, yo estaba estudiando comunicación social. De hecho, realicé mi licenciatura. Yo siempre digo con todo el orgullo del mundo que soy licenciada en comunicación social y tenía pues prioridades muy claras en la vida. Y yo lo primero que quería hacer era convertirme en una profesional. Yo decía, ya comencé algo y quiero terminarlo. Pero antes de todo esto es bastante irónico porque yo no era lo que ustedes ven en pantalla. Yo era como que muy Mm, tranquila, me daba quizás mm, mucho miedo el tema de las ok. cámaras, tenía pánico escénico. De hecho, estando en la carrera universitaria, cursando comunicación social, a mí me decían, por ejemplo, tienes que realizar una exposición y a mí me daba muchísimo miedo. Y todo esto para mí ha sido como una escuela para la vida, para desempeñarme en mi vida cotidiana como profesional. Por supuesto, el haber sido reina de belleza en dos oportunidades en el mismo universo y en el Miss Grand me ha ayudado mucho a desenvolverme como profesional, como comunicadora social. Pero antes de todo esto, créeme que era una chica quizás llena de miedos, Mm, de inseguridades, que nunca en la vida me imaginé ser Miss Venezuela. Sí, muchas personas dicen, ¿y tú te imaginabas ser Miss Venezuela? ¿Tú te imaginabas estar en el Miss Universo? Yo ni siquiera el día del Miss Universo, allá en Israel, yo creía que estaba ahí. Yo decía, esto no oh. puede ser posible.
de alguna manera tú trabajas en la vida para alcanzar muchísimas cosas y tú dices, me estoy preparando para esto. Si decidí entrar al casting del Miss Venezuela fue porque yo quería convertirme en Miss Venezuela, porque por supuesto no Claro. vamos a asumir un proyecto y decimos no vamos con todo o vamos a ganar, pero realmente no me lo imaginaba así. De hecho, esperé hasta el último semestre de mi carrera, como el penúltimo semestre de mi carrera, para concursar en ese primer certamen. Y allí yo no Mm, sabía caminar en pasarela. Allí yo todavía tenía mucho miedo a hablar en público. Había muchísimas cosas que sí, tenía sí, que claro. aprender y era todavía una niña Claro, en ese momento. pues 19 años. Sí. Y algo peculiar que pasó, bueno, porque lo ganaste, by the way, Ujú. lo ganaste, que no pudiste ir a participar al internacional. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, porque hubo atentados terroristas en Istambul y la sede Mm, principal del concurso era en Turquía. Y en ok, ese momento hubo atentados terroristas, pero es importante que sepan porque para mí el éxito es un ensayo y error. Son ensayos que vas cometiendo, vas realizando en la vida para alcanzar el mayor éxito. Y yo en el año 2015, antes del Miss Globe Venezuela, yo intenté en las filas del Miss Venezuela. Y no oh, quedé, eran 200 mujeres preseleccionadas y pues yo solamente llegué a esas 200 antes de esa selección de 200 chicas, yo creo que eran como 1000 mujeres ¿cómo y qué quedamos año? nosotras, En qué año eso fue? fue en el 2015 en el área de Marian Habash. Ah, de María Jaba. Un año muy Y yo no, espectacular, muy espectacular. bellísima, Ujú. espectacular, y yo no quedé ese año y pues yo luego es que decido concursar en el Miss Globe porque me gustó un poco este tema de estar allí, o sea, empecé a sentirlo un poquito más de cerca lo que significaba ese mundo, pero sí entendía que tenía que prepararme muchísimo Claro. más. De hecho, no había terminado mi carrera todavía. Yo decía, quizás para estar en el Miss Venezuela debería terminar primero mi carrera universitaria y es cuando decido ir al Miss Globe y por supuesto pues sigan el concurso, cosa que tampoco me lo imaginé, pero era tan disciplinada que todo pues lo que me indicaban que hiciera, yo trataba de hacerlo de la mejor manera porque para mí todo eso era aprendizaje y luego cuando no puedo ir a representar el país en Turquía, yo me sentía triste, yo me sentía frustrada porque Claro, al final claro. pues Todo el cualquier chica trabajo que que tú concursa, hiciste. correcto, el trabajo y cualquier chica que concursa en un certamen nacional por supuesto que va a querer ir a representar a su país luego y eso es un sueño muy grande, así como cuando luego te conviertes en Miss Venezuela. Y el no poder haberlo realizado para mí era un poco triste y es por eso que luego yo decidí esperar el tiempo pertinente y prepararme muchísimo más porque yo decía, una responsabilidad como la de Claro, estar como candidata del Miss Venezuela es muy, muy grande. Y es cuando entro en el 2020 en las filas a del la Miss final Venezuela, pero de después de Venezuela. esa experiencia en el Miss Globe, en el año 2015, no realicé más nada que estuviera relacionado con Con concursos concurso. hasta mi participación en el Miss Venezuela. Que en ese año que el de mi Venezuela que lo mencionas, de 2020, fue un año muy difícil porque fue Ujú, pandemia. Fue ujú. un concurso totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. Tú representaste la Miranda. Tú eres de ahí, de esa, aquí se dice provincia en mi país, no sé si es Sí, igual allá. yo soy orgullosamente tequeña. Así le Mm, decimos a las personas que somos de los Teques. Soy del ok. estado Miranda O y sea, que Los ya Teques es llevaste la ahí porque eres de capital. ahí. Correcto. Los Teques es la capital del estado Miranda. Y para mí que me dieran esa banda, obviamente fue un sueño hecho realidad. De hecho, en Claro, el Miss claro. Globe también representé a Miranda cuando gané el Miss Globe Venezuela. Lo Y Venezuela. de hecho fue muy particular, ¿no? Todo el tema de la pandemia, porque las bandas normalmente hacen un evento de Ujú, imposición de bandas, sí. pero en mi año me mandaron la banda a mi casa. Como un Estaba como paquetico, como un paquetico. sí, en un paquetito, estaba Ujú, en un paquetito, estábamos en pandemia con todas ujú, las medidas de bioseguridad y enviaron la banda y teníamos que grabarnos con la mm, reacción. Y yo decía, Dios mío, y si no mm. me dieron la banda que yo quería, tengo que fingir aquí con la reacción porque Sí, ellos lo tienen que subir en redes sociales. claro. Y sí, pues Tiene que afortunadamente ser fue la natural. banda del Estado Miranda. Pero sí fue bien difícil un año en pandemia porque imagínate todas las chicas que pues sueñan con estar en el concurso, en el Miss Venezuela, el himno que es tan famoso, el Claro. famoso himno del Miss Venezuela, una noche tan linda como esta. Y cuando estás allí, que empiezas, o sea, que quedas seleccionada como una de las 24 candidatas y luego te dicen, no, bueno, pandemia, tienes que vivir el concurso desde tu casa. Desde tu Todo casa. era así, bajo este mecanismo, todo era Sí. online, todo era a través de Zoom
todas las entrevistas, todo lo que realizábamos y no sentíamos esa cercanía o esa adrenalina que sientes cuando Claro, estás en competencia, que ves a tus compañeras. total. Y bueno, sí, todo fue bastante particular, todo en la competencia, de hecho nos dividían por grupitos, no Mm. estábamos todas las candidatas O sea, juntas, el día de la nunca noche tuvieron el final fue grupo grabado. juntos. Las 24 ¿Cómo? nunca tuvieron, nunca pudieron estar juntas. Prácticamente no, muy pocas veces Wow. estuvimos juntas, muy pocas veces, la verdad, no Oh, recuerdo en este wow. momento cuántas veces estuvimos juntas, pero sí, pues todas con las medidas de bioseguridad, porque Ujú. además teníamos mucho miedo de Claro, enfermarnos, claro, porque si nos enfermábamos nos descalificaban de claro. la competencia. Y además éramos un ejemplo para la Sí, sociedad en ese claro. momento con el tema de las medidas de bioseguridad. Entonces, sí fue muy particular, aprendí muchísimo, teníamos que estudiar mucho sobre todo lo que estaba ocurriendo, todo el acontecer mundial, pero sí fue un poco difícil y un Sí. poco amargo Ujú. el tema de tener que concursar de esa manera y sobre todo el Sí, día de la como noche online. final. El Claro. día de la noche final lo grabamos las Sí, porque reacciones. disculpa, en la noche final, ustedes grababan como todas las etapas, pero no sabían si iban a estar en todas las etapas, ¿o no? Era así. No, te cuento cómo fue y era muy extraño, ¿no? Porque de alguna manera tenías que internalizar la emoción, Mm. sentirlo. Y te decían, y la Miss Venezuela es. Y ponían Ah, toda la música y ponían todo y tenías que imaginarte que estabas en ese momento y que realmente tú eras coronada o Miss sea, te Venezuela. grabaron literal Sí, haciendo como que ganaste. correcto. Grababan Oh, ganando, wow. nos grababan Era ganando como cualquier premio una especial. película, una película. Totalmente. Estábamos Sí. todas fuera de un estudio de televisión dentro del canal de Venevisión, que es la plataforma por la cual se transmite Miss Venezuela, y de repente teníamos que entrar una a una, nos hacían la pregunta sí, por Wow. supuesto, era una sola vez. Sí. Todo fue grabado, pero sí era como un falso en vivo. La pregunta la hacían una Mm. sola vez, teníamos que responder, si quedó mal, si lo hiciste bien, pero no había posibilidad de De volverlo a volverlo a responder. hacer. Solo que obviamente pues no sentías esa presión quizás tan fuerte de un público que Ujú. estuviera allí y que te escuchara Sí, al momento pero de el público te responder. anima y como que te la Que es esa adrenalina. adrenalina rica que a mí me hubiese Sí, encantado vivir claro, y no claro. la viví en lo absoluto. O sea, hubiese sido súper bonito, pero si te decían que tenías que ensayar como si ganabas en Miss Como Venezuela o que como si perdías. Entonces yo recuerdo que yo estaba como súper confundida, porque sí. primero respondías la pregunta y tenías que concentrarte en esa emoción y luego imagínate que te digan que tú eres Miss Venezuela y Ujú. no lloras, o Mm. sea, no te salen las Claro, lágrimas porque no sabes si es claro, verdad o no, pero totalmente. es algo tan importante en tu vida, pero sí fue bien particular y de hecho nombraban, cuando fue la noche final, nombraban, por ejemplo, el top 5 y todas estábamos en pequeños cuadritos, que fueron Mm. grabaciones que realizaron cuando Mm. hicieron el traje de gala. Y así, yo recuerdo que gané un premio, que era el premio de mi solidaridad, que era por las labores sociales que realicé durante el concurso. Mm. Y había una grabación de eso, entonces me Oh, entregaban el oh, premio y yo hacía como que, oh, sí, oh, gracias, pero todo ok, estaba ajá. grabado. Que de hecho, bueno, yo Pero tengo que eso aplaudir pero en la final todo eso tú lo estabas viendo desde tu desde casa, como una espectadora casa normal. como espectadora. Y Ah. era muy cómico porque teníamos un equipo de producción que, por ejemplo, si ganabas un premio, tenías que grabarlo en vivo. O sea, como que durante toda la transmisión del concurso, tú tenías que Mm. estarte grabando. Y yo tenía un cúmulo de emociones en ese momento que a mí se me olvidó grabar. O sea, yo no estaba Oh, pensando en grabar en ningún momento. O sea, yo no estaba diciendo, mira, me voy a grabar aquí porque no sé si voy a claro, recibir tal premio o si voy a entrar al top 5. Y recuerdo que luego, cuando terminó todo, fue que yo me grabé emocionada porque había ganado uno de los premios. Pero sí fue claro. bastante particular. Obviamente yo tengo que aplaudir a la organización Miss Venezuela por haber Sí, fue un llevado a cabo trabajo el fuerte. concurso. Igualmente, a pesar de todo eso, pero sí fue muy difícil. Por eso yo tengo que decirle a las chicas que han concursado en el Miss Venezuela post pandemia y que Ujú. van a tener la oportunidad de hacerlo este año, que se lo disfruten muchísimo o en cualquier certamen, Son bendecidas, porque son no es lo bendecidas. mismo. Que eso no lo... Pero en ese año tú eras muy favorita, era una de las grandes favoritas a ganar. No solo porque en los concursos siempre hay candidatas que dicen, bueno, puede clasificar, pero en tu caso no era clasificar, en tu caso era ganar, desde el principio hasta el final. ¿Tú crees que eso de la pandemia te pudo afectar el distanciamiento, el que quizá no había una conexión tan directa con todas que no se ve una competencia como que cuando tú la ves a todas ahí, tú dices, sí, Ujú. esa es, pero como la habíamos separado y como todo muy así, pues eso te pudo afectar. Mira,
Luis, yo la verdad digo, siempre he pensado que el tiempo de Dios es perfecto. Quizás en ese momento yo no estaba lo suficientemente preparada para asumir el título de Miss Venezuela. Sí, Si fue, para mí era, imagínate una chica que no está preparada para eso o que no esperaba vivir tanto apoyo del público. Yo el día de la noche final del Miss Venezuela me convertí en trending topic y yo nunca en mi mm, vida había vivido eso. ya, Y para mí fue muy bonito recibir todo el apoyo, pero sí efectivamente el hecho de que no fuera en vivo, que no fuera en un lugar mucho más grande, en un escenario en el que pudiese desenvolverme mejor, quizás de alguna manera pudiese influir para el jurado calificador, porque básicamente nuestro concurso se basó en la entrevista con el jurado y en las pocas participaciones que pudimos tener previas. Pero sí fue muy maravilloso para mí el recibir tanto apoyo del público y que de hecho hasta el día de hoy lo sigo recibiendo, para mí es muy bonito, pero claro. luego cuando a mí me titulan Miss Universo Venezuela, cuando me designan Miss Universo Venezuela, yo dije, no, bueno, esto no puede estar pasando, es una cosa increíble que de alguna manera siento que pues pudo haber rendido fruto toda mi participación y cualquier en mi año fue mucho de material audiovisual. O sea, Sí, por ejemplo, era tienen que sí, hacer un video para tal marca, para tal mm, patrocinante. Y ahí yo buscaba todas las maneras de cómo hacerlo para poder destacar, porque al final claro, estábamos en una competencia, esa es la claro. realidad. Y si era en traje de baño, pues buscar la manera de hacer una buena pasarela en traje de baño en un buen lugar. Pero, por supuesto, el público era el que nos estaba Claro. viendo, pero no nos estaba Yo viendo pienso el que sí, jurado. yo pienso que eso quizá pudo haber influido, Sí, en quizás quizá sí. porque no veíamos una competencia de grupos, sino era algo como parecía un Miss Mundo casi, por decirlo así. Sí, es muy difícil, la Sí, verdad, es muy era muy difícil. En mi difícil, es año, como que, correcto. y elegir En una mi año se ganadora basó mucho en también, entrevistas. Se basó claro, mucho en entrevistas más que en sí, proyección escénica porque no teníamos exacto, tiempo de claro, tenerla. Pero totalmente, sí fue bastante difícil y quizás de alguna manera sí pudo influir porque no teníamos ese contacto que puedes tener en un certamen internacional, que luego lo claro, vivimos en un universo, que sí te ven cómo te desenvuelves, cómo te sientas, cómo estás, cómo interactúas totalmente. con tus compañeras, porque al final todo eso es importante. Claro, y un jurado también, cuando ve el cuadro de todas las chicas ya juntas que salen después de una pasarela, eso influye mucho porque dice, esta destaca más, pero al verla separada, pues no se sabe quién destaca más o no, porque al final es cuadritos de televisión que estamos viendo en Sí, la televisión. sí. Entonces yo pienso que sí, que eso pudo influenciar, pero como tú dices, el tiempo de eso es perfecto, porque después viene entonces esa gran oportunidad. ¿Cómo se da eso? Esa designación, que yo creo que tú eres la cuarta, si no me equivoco, la quinta, Sí, que pasa eso que no es normal, no a menudo. no. Yo sé Yo que soy para la ti ese cuarta fue el mejor día de designada. tu vida, ¿verdad? El mejor día Sí, de tu vida para ti, yo creo que fue para ti ese. sí. A mí me cambió la vida absolutamente después de ese día. Yo tengo que decirte que para mí eso fue una lección muy grande de vida, muy, muy grande. De ser paciente, de ser perseverante, de entender con humildad que el tiempo de Dios es perfecto, porque quizás muchas veces el tema del fanatismo del público o el apoyo del público puede hacer que eso se te suba a la cabeza Claro, y que te sientas triste o te sientas frustrado por no haber ganado, por no haber obtenido lo que querías, porque es una realidad. Todas las chicas que vamos a competir en un certamen queremos ganar. claro, De alguna manera hay que aprovechar la plataforma tan maravillosa que es un certamen como el Miss Venezuela, pero todas queremos ganar y representar a nuestro país. Y cuando yo recibo esa llamada para ser designada como Miss Universo Venezuela, yo no lo podía creer. Y yo entendí ese día que sí hay que ser paciente, que sí hay que hacer un autoanálisis de nosotros mismos y entender qué nos falta, qué puede ser mejor, reconocer cuáles son nuestras virtudes. Y de claro. alguna manera pues comprendí que si me tocaba estar allí era por méritos, yo creo fielmente en la Claro, meritocracia, en los claro. méritos de las personas cuando trabajas muy fuerte por alcanzar algo, pero sí soy la cuarta designada de la historia y desde hace 30 años atrás no ocurría. Oh, Y yo ah, nunca me imaginé que eso podía ocurrir. Y de hecho, cuando claro. empiezan los rumores que comienzan a decir que muchos países tenían que designar, Mm, que iban a ocurrir dos Miss Universo en un mismo año, yo nunca me imaginé que iba a recibir esa que te iban a llamada. Y el llamar. día que sí, el día que recibí esa llamada, yo lo único que hacía era llorar. Llorar, y yo Mm, digo que el poder de la visualización es claro. tan grande. Todo Porque tu sí, sueño. me visualicé Sí, muchas veces en ese sí, escenario. Yo me visualicé muchas veces gritando Venezuela, porque al final era por lo cual había trabajado desde tanto tiempo atrás. Y totalmente. cuando se dio ese momento, además de que no se lo podía decir a nadie,
Así, solamente porque era un a mi secreto. mamá, literalmente nadie lo podía saber porque Sí. sí me advirtieron, si lo dices, si se filtra la información de que tú puedes ser la Miss Universo, Venezuela no vas a tener la oportunidad de hacerlo porque primero recibí la llamada, Ah, me pero mira, preguntaban si estaba en la no disposición sabíamos de ese dato. hacerlo. Yo creo que mucha gente no sabemos ese dato. No, no, porque es que me llaman y me preguntan si estaba en mi disposición, si tenía la oportunidad. Imagínate que te llamen y te digan, mira, ¿quieres ir al Sí. mismo universo? Oh, ¿Tienes pero ahora disponibilidad? mismo busco la maleta. Por supuesto que yo, Claro. yo estaba en shock y yo no lo podía creer. Y yo dije, bueno, claro que sí, pero, o sea, mis palabras fueron como que, ¿por qué? ¿Y por qué yo? Y luego me explicaron que era un tema de que por las puntuaciones a mí me correspondía, fue una Oh, votación privada, fue un análisis de qué toda la interesante. organización con la organización Cisneros, o sea, fueron varias personas pues las que tomaron la decisión, pero luego tenían que decirle a Miss Universo que yo podía ser la candidata. Entonces pasaron como 15 días De de ese proceso y fueron los agonía, 15 15 días días de agonía total, los 15 sí, días más largos de mi vida, porque yo pensaba que era mentira, yo decía, ¿sabes qué? Me iba a decepcionar mucho o me iba a doler mucho que de pronto claro, anunciaran a la Miss Venezuela y no fuera yo, me iba a sí, doler muchísimo claro, claro. porque ya había recibido esa primera llamada que me ilusionó muchísimo y luego me llaman y me dicen, es oficial, ven a firmar el contrato. Wow. Y Ya, cuando fui ya a ahí firmar se el contrato, concretó todavía todo. nadie lo sabía. No, exacto, nadie lo sabía. ¿Y qué tiempo pasó después que tú firmaste ese contrato? Para que la ¿Qué gente lo tiempo pasó supiese. para ir a Miss Universo? No, no, para que la gente lo supiese, la Eh, noticia. Fue muy Ah, fue. rápido, pasó como menos de una semana, Ah, como ok. 3 días, porque la información ya se podía filtrar y estaban Ah, diciéndolo. De hecho, era muy cómico porque yo entraba al canal, que es el canal sede de Miss Venezuela, yo entraba con una bolsa en la para cabeza para que nadie supiera que que era no lo yo. te dieran. Sí, porque cualquier Para que no persona iba a descubrieran que era saber. yo y no lo sabían, solo sabían los directivos. Recuerdo que hicimos un almuerzo muy petit comité para darme la bienvenida a la organización, firmamos el contrato y luego, el día de mi designación pública, que lo hicimos en un magazine matutino que es Portadas, Claro, ese claro. día hicimos como una firma de contrato para el público, Para pero el ya el público. contrato estaba firmado Claro, previamente, o claro. sea, ya el día del anuncio, ya el contrato estaba firmado y yo no lo podía creer, o sea, y yo siempre he dicho que soy muy agradecida con esas oportunidades de la vida y de verdad digo, qué bueno que yo fui paciente, qué bueno que yo Claro. esperé y yo seguí trabajando, yo No, seguí y también, trabajando en distintos proyectos. lo importante, que qué bueno que te portaste bien, porque es súper importante cuando participaste, aunque no ganaste, no hablaste mal de la organización, Sí, fuiste, tú sabes, porque eso influye, porque si hubieras hecho algo o hablado mal, no te hubieran tomado en cuenta. bueno, eso es un Entonces, tema muy particular, porque lo que te decía en principio, que las personas en redes sociales tienen quizás una apreciación sobre mí, dicen, ay, ella se ve sí, villana. pero no, no, Y, no, no, no. no, para Muy nada, dulce, eso es nada más la muy, cara. muy dulce. Y yo siempre pensaba en eso, Es por que, tu que al final mirada, porque tú tienes una es por mi mirada mirada, como, sí. sí, como de mala, pero tú no Sí, eres mala. total. Yo lo reconozco, yo aprendí a vivir con eso, Mm, pero yo digo, tengo corazón de pollo. sí, Yo aprendí a vivir con eso de esa primera percepción, pero sí decían que yo había sido quizás odiosa con la organización, que había sido malcriada con la organización, y luego yo estaba tan feliz porque claro, el tiempo pues puso todo en su lugar y las personas pudieron entender que no era así, que quizás era una imagen totalmente, de redes, que suele ocurrir cuando estás tan expuesta a los medios y es algo que va a pasar, van a hablar de ti, totalmente. bien y mal. Así es, Ya cuando asumes estar en un concurso tan importante como el Miss Venezuela, sabes que te conviertes en figura pública automáticamente y pues no somos monedita de oro para caerle bien a todos, esa es una realidad. exacto, Y al final yo dije, pues mi responsabilidad va a ser representar a mi gentilicio maravilloso, a mi país, dejarlo muy en alto, enaltecerlo y demostrar que soy una chica disciplinada, que soy una mujer responsable, que yo sabía que tenía que acatar órdenes de una organización que era la que me estaba además dando la oportunidad claro, de ser Miss Venezuela porque creyeron en mí y porque dijeron, tú eres la candidata que va a representar al país en el mismo universo. totalmente. Entonces, inmediatamente ya ahí te designan, ahí comienza toda una preparación hacia Miss Universo 2021, pero queremos saber, porque obviamente Venezuela es una de las bandas más importantes y que tiene más peso, cuando tú llegas al Miss Universo, ¿cómo tú sientes la vibra? Ah, Estábamos en pandemia, pero la competencia, aunque estaba en pandemia, estaba.
sea, ¿cómo tú sientes la vida de las candidatas? ¿Fueron bien nice? ¿O había una competencia como que, ay, Venezuela, déjame, tú sabes? La verdad fue nice, pero sí yo tengo que reconocer que cuando yo fui a Miss Universo, además de que estábamos en pandemia, fue mi primera Déjame- del mundo. Yo tenía una presión muy grande conmigo y era como que tienes que hacer las cosas muy bien porque además eres Venezuela. Tienes Claro. el tema de ser Miss Venezuela Te como una responsabilidad en tus te hombros presiona. muy grande. Es Claro. como una presión muy grande porque sientes que nunca puedes decepcionar a tu audiencia, a tu público, a esas personas que creyeron en ti, que además me nombraron, me designaron porque dijeron, ella tiene las cualidades. Entonces, yo me disfruté la experiencia, pero me la pude haber Mm, disfrutado muchísimo más. siempre Quizás en me dicen compartir más eso, con mis no sé por qué, pero compañeras. siempre me dicen eso, que, 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 le- Sí, que, que pudieron disfrutarla más. Y a veces me dicen que disfrutaron más un nacional que el Miss Universo. Bueno, pero en mi en tu caso caso, fue en diferente. Venezuela, Claro, en tu eh, caso fue diferente porque fue pandemia, sí, pero las que me han dicho siempre me dicen, mi nacional yo me la pasé súper bien, tenía un equipo fabuloso que me gustaba, pero en Miss Universo como que me estresé mucho, como que sí, todo cambió, me dicen las es chicas. la verdad, porque sabes que en mis universos estás tan pendiente de todo Ujú, y cosas que quizás no deberías estar tan pendiente, dejar que sí, fluyan. La venezolana, o en mi caso, siempre está con el tema de tener el cabello perfecto, el maquillaje perfecto, ujú, el atuendo perfecto, tener correctas entrevistas, hacer las cosas bien, además mantener excelentes relaciones. Estábamos en pandemia también y existía un miedo muy grande de interactuar con tus claro, compañeras claro. porque te podías enfermar. También, De hecho, hubo una de las ok. chicas que se enfermó, que fue mi Francia, y cuando mi Claro, Francia se enferma, la claro. sacan de la competencia, no sé si recuerdas. Duró toda la Y concentración trancada, y toda era, la ese era mi concentración. mayor temor. A mí me daba muchísimo Ujú, miedo que me sacaran de la competencia, me daba muchísimo miedo enfermarme. Oportunidades llegan a tu vida, pero tú te tienes que estar preparando para ellas, porque cuando una de esas oportunidades grandes toca la puerta, tú tienes que estarte preparando. Y yo pues decidí seguir haciendo distintas cosas de mi carrera, prepararme para la conducción, para la actuación, seguí estudiando en distintas áreas y es cuando pasa muy poquito tiempo, porque pasaron aproximadamente 7 meses, no fue tanto tiempo, ok. cuando me dan la oportunidad de representar a Venezuela en el Miss Grand Pero International. espera, Eso espérate, fue, porque fue como, nos lo dijiste como así, como muy así. sí, como, Yéndolo al paso, ¿cómo fue eso? es ¿Quién que te hablaron al oído? De Luisé, necesitamos eso que nos faltó en Miss Universo. ¿Cómo fue es eso? que Háblanos ahí. la verdad, sí lo dije muy rápido. La verdad, Sí. yo siempre dije, después de haber ido a Miss Universo, yo no creo que vaya a ir a competir en otro concurso, porque tenemos también el tema de que ya fuiste a Miss Universo, es el concurso más importante del mundo, y luego tienes la responsabilidad de clasificar y llegar aún más lejos de lo que lo lograste en el certamen anterior, que en mi caso había sido Miss Universo. Y yo decía, el Miss Grand me encantaba el formato, me encantaba todo. De hecho, la vez que lo hicieron en Venezuela, yo fui y yo no tenía ni la menor idea de que en algún momento de mi vida Y iba a vas ser a. Miss Venezuela y luego Miss Grand. Yo fui Ujú, como espectadora el ujú. año que ganó Valentina. Ah, Y que fue en cuando Venezuela. me empiezan a plantear esta oportunidad, como te lo dije antes, yo soy una chica súper competitiva y a mí me quedó esa Mm, espinita de Miss Universo, de no haber llegado más lejos y dije, me mm, faltó demostrar más de mí, me faltó disfrutármelo. Eres una mujer que se ha estado preparando durante muchos años para demostrarle al mundo de qué estás hecha, que te estás preparando, porque yo siempre dije que mi propósito en los concursos de belleza o mi propósito en el mundo artístico era dejar una huella, dejar un legado, no que me recordaran como la mujer más bella de Venezuela, claro. porque siempre he dicho que para mí la belleza física es completamente efímera y subjetiva, eso pasa, pero lo que dejas en los corazones de las personas siempre va a estar allí. Entonces yo veía que tenía el respaldo del público y cuando medio asomaron o medio dijeron, porque Luisa Materán no es Miss Gran Venezuela. De hecho, antes, me faltó este pequeño detalle, antes de ser designada como Miss Universo Venezuela, había existido la propuesta, luego Oh, de haber sido Miss Miranda, de oh. ser Miss Gran Venezuela. En ese En lazo, ese lapso, después pero de entre que una y otra representó. cosa, en ese lapso de tiempo, pero entre una y otra cosa, me llaman para ser Miss Universo Venezuela. No, claro, Y le tuve que decir al presidente no, de la organización en ese momento, claro. es que no, bueno, ni siquiera se lo pude decir porque era una información Mm, confidencial. Cuando vio las noticias, le dije,
me convertí en Miss Universo de Venezuela. De verdad, gracias por haberme querido dar la oportunidad de ser Miss Grand, Claro. quizás en otro momento. Y pues así pasó. Luego, cuando pasan estos 6 meses o 7 meses después de Miss Universo, me vuelven Mm, como que a sí, plantear esa sí, oportunidad. sí. Existió la renuncia de la chica que había sido designada. De hecho, yo fui como jurado. Estuve como Mm, presidenta del oh, jurado wow. ese año que vino Nahuatl a Venezuela. Nahuatl me conoce, le dicen, ella fue Miss Venezuela, estoy allí con él, hay pues interacción con el público, todo fue maravilloso. Y luego es que ese día ocurre la designación de una de mis compañeras de Miss Venezuela Mm, para Miss Gran, y luego ella renuncia al título y a mí me nombran Miss Gran Venezuela. Por supuesto, ya la como que esa propuesta estaba allí sí, planteada sí, y yo tenía que tomar la ya era de decisión. antes. No era una cosa Correcto, como que ya fue, que nunca te lo exactamente. veía. Ya era como darle la continuidad a lo que se estableció en algún Yo, momento determinado. yo lo que tenía era que atreverme, porque sí me daba Exacto. miedo, más en un país Claro, tan exigente como este. Y yo decía, ¿y si no logro clasificar? Porque es una posibilidad, puedes clasificar y puedes no hacerlo. Yo iba con todo, con toda la preparación, con todas las herramientas, con todas esas cosas que tenía que mejorar de mi participación en Mis Universo, pero existía la posibilidad de no clasificar. totalmente. Y yo sabía que tenía que llegar mínimo al top 5. Mm, Era mi meta. mm, O llegas al claro, top 5 o nada. Y claro. recuerdo que para mí fue muy exigente la preparación y además muy corta, porque yo me preparé como en 5 meses para ir al Miss Grand, que Oh. es un concurso completamente diferente, con un Eso te formato iba a preguntar, completamente ¿qué se diferente. diferenciaba para ti el Miss Universo del Miss Grand? Para mí, el Miss Grand es un concurso más exigente físicamente, además porque dura más tiempo. El Miss Grand Mm, duró como un mes, si no me equivoco. oh, Además, wow. usualmente lo hacen en Sí. Asia, que es bien difícil para las latinas que tenemos que viajar, o las personas que tienen que viajar del otro lado del Ujú, mundo por la ujú. diferencia de horario. Y era un concurso muy, muy, muy exigente. Yo que tuve la oportunidad de estar en ambos, y aparte, bueno, fui en pandemia, Miss Universo, si te digo, el Miss Grand fue más agotador para mí. Y era siempre estar trabajando, no descansar, dormir 1 hora o media hora diaria, porque siempre tenía que estar bien arreglada en cada una de las actividades. Cuando teníamos ensayos salíamos muy tarde de los ensayos. Te pongo un ejemplo. Hubo un día que tuvimos la competencia en traje de baño. El clima además en Bali era terrible, Sí. terrible, Ujú. terrible. Había muchísima humedad y teníamos el desfile en traje de baño, que era en la piscina o en la alberca. Y cuando salimos de allí, la organización nos dice a todos que nos lancemos en la piscina, que nademos, que nos tomemos fotos y todo. Pero yo, como buena venezolana, dije, no me voy a mojar el cabello. Claro. Y yo me bañaba así como con el cuello afuera del Ujú. agua. Y de repente nosotros no sabíamos nada y nos dicen, ahora tienen una cena de gala. Y nos hacen reestructurar, o Oh, sea, cambiarnos como en 20 minutos, ponernos gala. Todas las experiencias, tanto en Miss Universo como en Miss Grand, fueron retadoras, pero en Miss claro. Grand muchísimo más, porque en Miss Universo tienes una planificación Ok. diaria El de Miss Grand es todo lo que como, vas a como hacer. más Es espontáneo. un poco más espontáneo. Si tienes una planificación, por ejemplo, de los viajes vas a realizar, te dicen vas a estar durante un tiempo en una ciudad, durante otro tiempo en otra ciudad, pero si puede surgir una cena de pronto y tú no sabías que venía la cena, Mm, te lo podían decir quizás el día mm. anterior. Wow. Entonces, siempre tenías que estar preparado para todo, tenías que estar preparado para improvisar. Y para mí la clave de la improvisación es la preparación Total, previa. claro, Tienes que estar claro. previamente preparado. Tener Sí ahí fue muy todas esas exigente, cosas. sí. Y además conmigo también fue mucho más exigente porque sabía que tenía que clasificar a como diera Claro. lugar, y yo entendí que era difícil. De hecho, la entrevista con el jurado la transmitían en vivo, lo que nos exponía muchísimo Ujú. más. En el Sí. Miss Universo te dan La como que esa privacidad, que privacidad. estás solamente con ellos, con el jurado, y al final pues ellos deciden. En el Miss Grand no. Y sí, me lo disfruté mucho, siento que pude ser más yo, era más mi Claro. personalidad porque lo demostré mucho más. Y claro, ese espíritu competitivo que tenía pues lo puse en marcha 100% en el Miss Grand. Pero sí digo eso, y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en ambos. Y sí digo, para mí fue más difícil el Miss Grand, porque fue más retador, porque tuvo más actividades, porque no estábamos en pandemia y por eso podíamos tener más Ujú. actividades. De hecho, en el mismo universo había más medidas de bioseguridad. Y sí,
fue maravilloso, gracias a Dios logré clasificar, quedar en De el top 3, tercera lograr una mejor finalista, ¿verdad? posición, Tercera finalista. tercera finalista. Pero ahí en el Miss Grand, que eso te lo quería preguntar, como te pregunté en el Miss Universo, cuando tú llegas, ya tú llegas habiendo siendo Miss Universe Venezuela y habiendo el Miss Universo Top 15. ¿Cómo te Sí. vieron las otras candidatas? O sea, ¿había una armonía o te veían como muy muy de diva? Como, bueno, ella fue a Miss Mira, Universo, ya, ella vino a ganar. sí, ¿Cómo era la sensación eso del es Miss una Grand? realidad. Sí existía Existía. ese tema de que creían que yo era diva, que creían que ya yo pensaba que iba a ganar y realmente yo nunca dejé que eso se me subiera a la cabeza. Yo sabía Claro. que yo venía de una experiencia muy importante, que era la del Miss Universo y que usualmente muchas chicas van al Miss Grand y posteriormente al Miss Universo. Ujú. Sí sabía que iba a tener muchísimas miradas sobre mí y sobre mi desempeño y mi participación. De hecho, la organización también lo sabía. Nahuatl sabía que yo había ido al Miss Universo. No, Eso pero fue una de las claro, preguntas. Sí, eso se esa lo fue una de sabía, las preguntas que me eso a él realizaron. le sumaba al Le concurso que tú estuvieras sumaba. ahí. Claro, Y eso, además, me lo preguntaron en la entrevista con el jurado y yo dije que no había logrado ganar el Miss Universo ni había logrado llegar más allá, pero fue una experiencia maravillosa porque gracias a eso yo tenía el respaldo y el apoyo de mi país que seguían creyendo en mí. Y sí, siempre intenté demostrarle a mis compañeras que yo quería una competencia sana. Yo sé que es una competencia y que de alguna manera pues vas a competir. No vas claro. a hacer todas las relaciones del mundo con tus compañeras, no vas a hacer demasiadas amigas, pero tienes que vivirlo como un ambiente sano, tienes que hacer las cosas bien y que tu competencia seas tú, aunque esto suene un poco cliché, porque cuando estás desenfocado y te enfocas demasiado en tu entorno, en lo que hace la otra chica y no en lo que tú haces, puedes bajar la fuerza, bajar la energía y aunque yo sabía que decían que había ido a mis universo y que tenía esa presión allí, yo trataba de que eso no se me subiera a la cabeza y seguir haciendo las cosas bien, en ningún momento estar modo diva, pero sí hay una anécdota muy particular que eso está como que muy en privado y que fue cuando ya era la tercera finalista del Miss Grand, teníamos muchísimas reuniones con la organización y teníamos muchas actividades, a todas nos trataban como unas Y reinas por se igual, quedaron un tiempecito fue con él. increíble, nos quedamos 3 meses en Asia, tenía la oportunidad de quedarme mucho más tiempo, pero tenía proyectos en Venezuela y por eso no me quedé, pero sí, la organización estaba muy contenta conmigo y tuve muy buenas relaciones, aún mantengo las relaciones en Tailandia, pero recuerdo que mi chaperona, la que siempre estaba conmigo, me dijo, yo le decía, ¿y qué pensabas tú de mí? Le dije, ¿ustedes qué pensaban de mí? Y me llegó a decir que pensaban que era diva. Mm, Me llegó a decir, nosotros pensábamos que tú quizás no podías valerte por ti misma. ¿Por qué pensaban esto? Porque la misma Venezuela, acá, siempre es muy apoyada por la organización. A nosotras nos apoya muchísimo, o sea, siempre sí, tienes a una chaperona contigo, siempre te están acompañando, te ayudan a vestirte, a arreglarte, a peinarte. Tienes un equipo de personas increíbles, perfectamente capacitadas que siempre claro, están contigo. Pero en los concursos internacionales estás sola sola. y tú tienes que aprender a desenvolverte sola y Así a es, defenderte. Tienes que saber peinarte, maquillarte, hablar, reunirte, socializar y para todo eso te preparan acá. Y es claro. por eso que ella pensaba que yo era diva, pero no solamente por eso, sino porque yo era un poco despistada. Y durante mi participación ocurrieron cosas. Que Se tú me no perdió estabas. la corona se me perdió, la corona nacional, que Mm, teníamos que llevarla a una actividad, se me quedó en el aeropuerto y cuando estábamos todas montadas en el avión, de pronto yo agarro y digo, my crown, y me desespero y tuvieron que parar el avión para que para yo me bajara corriendo buscarla. con una de las Oh, chaperonas a wow. buscar la corona porque yo despistada, o sea, no era por diva, era porque era despistada, yo estaba Sí. concentrada en la competencia y yo pues dejaba las cosas olvidadas. Las personas que me conocen saben que soy así, es un mal que tengo que confesarlo. Y luego hubo otro día que teníamos un programa de televisión al día siguiente en Indonesia, estábamos en competencia y la banda, que ya teníamos nuestras bandas de Venezuela o el país que Ujú. fuera, yo la perdí, la dejé en el baño Oh, el día de los ensayos y cuando yo llego al hotel, que quedaba como a 1 hora del lugar donde ensayábamos, yo hago así y digo, ay, Dios mío, no tengo la banda. Y le digo a una de las chaperonas, se me quedó la banda, creo que se me quedó en el baño del teatro y para ellos obviamente era como que, o sea, tienes que estar
tienes que estar pendiente, Luisa, no podemos estar detrás de ti, Claro, pendientes claro, de ti. claro. Y las chaperonas allí asiáticas estaban como que súper lindas, atentas, pero por un momento pensaron eso y luego se dieron cuenta de que no, de que yo sí me sabía valer por mí misma, que sí me peinaba sola, que me maquillaba sola, que siempre estaba puntual cuando me decían, siempre era disciplinada, cataba órdenes, pero en un momento llegaron a pensar eso por la Por fama que la, tiene ser Miss claro, Venezuela. totalmente. Entonces, ahí en el Miss Grand, cuando ya tú quedas en esa posición de tercera finalista, ¿cómo tú te sentiste? En ese momento no me sentí como me sentí en el Miss Universo, que me sentí triste. En ese Mm, momento me sentí satisfecha. ok, Dije, lo lograste. Estás en el top 5. Por supuesto, como te lo dije antes, quería ganar. todo el mundo, Es una claro, realidad. claro, No vamos a trabajo. competir para no ganar. Pero entendía que tenía compañeras muy fuertes. Isabela Menín es una reina de pies a cabeza. Espectacular. Es una niña muy dulce. Y yo sabía que, pues, si me tocaba estar allí, esa fue la oportunidad que Dios me dio y ese era el lugar que me correspondía. Y además de eso, lo más bonito fue que durante toda nuestra estadía en Asia, yo nunca pensé que iba a tener tantos fans en mi vida. Yo nunca No, es que pensé los que me iban a asiáticos querer son tanto. locos con Miss Universo, entonces, Era el tú llegar una allá, locura. claro, El día que claro. llegamos al aeropuerto de Tailandia, que salimos de Indonesia a Tailandia, la cantidad de fans que habían, con cartelitos con mi nombre, con fotos con mi nombre. Hasta la actualidad yo me mantengo en contacto con mis fans Ah, de Tailandia y les digo, ah, pronto voy a ir y claro. voy a encontrarme con ustedes. Es muy bonito saber que ellos reconocieron todo el trabajo y hablaban maravillas sobre mí. La organización también tenía una muy bonita apreciación y es cuando pues haces las cosas bien de alguna manera. Entonces Totalmente. mantengo buenas relaciones. Quizás en algún momento dije, bueno, quería ganar, pero luego me lo disfruté muchísimo porque ahí sí pude compartir con todas mis compañeras, conocer un poco más sobre la cultura asiática. Estuve esos 3 meses allí, Belleza interna o belleza externa, ambas. ambas. Porque para mí la belleza física es una llave que te permite abrir muchas puertas, pero para mantenerte dentro y para poder llegar a los corazones de las personas, tienes que tener mucho más que ofrecer. Y ahí es cuando tienen que conocer lo que tienes aquí en el alma. Claro, totalmente. Yo siempre